Saludos, estimados colegas. Quien les habla, yo soy el profesor Luis Alberto Orbegoso Dávila del Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Trujillo. En esta oportunidad vamos a continuar con la capacitación y específicamente en esta sesión vas a aprender a planificar tu experiencia curricular para la educación no presencial. Es decir, vas a organizar tu sílabo, tus actividades para trabajarlo de manera virtual. Bien, entonces continuemos. Esta sesión está conformada por dos subtemas. El primero es la adaptación del sílabo a la educación no presencial. Y en segundo lugar es la construcción de una guía de aprendizaje. Estos dos elementos teniendo en cuenta la directiva, la direccionalidad que le ha dado la DDA. Bien, entonces comencemos. Primero tenemos el tema de la adaptación del sílabo a la educación no presencial. Bien, los estudiantes, los profesores, disponemos de una gran cantidad de recursos que actualmente nos ha brindado la tecnología, como es el internet, las computadoras, las tablets, los celulares, y en esta situación especial que está viviendo la humanidad, de confinamiento, de distanciamiento social, se han convertido en herramientas sumamente importantes para la comunicación y específicamente para lo que es el aprendizaje y la enseñanza. Bien, entonces la pregunta aquí es ¿cómo adaptar mi sílabo? ¿Cómo hacer que mi sílabo me sea útil para trabajar con mis estudiantes en las aulas virtuales? Vamos a ver. En nuestra universidad tenemos dos tipos de sílabo. El sílabo que ya está por fenecer, que ya está por terminar, que es el sílabo por objetivos, que es un sílabo que se basa en las concepciones pedagógicas, didácticas de los años 60, 70, 80, y el sílabo por competencias, que es el que ha ido ganando terreno. Creemos que ambos sílabos pueden ser manejados adecuadamente para el trabajo virtual. Aquí tú puedes darte cuenta, por ejemplo, dos esquemas muy grandes que nos van a servir que identifiques para que puedas así adaptar estos elementos, ¿no? En el sílabo por objetivos, por ejemplo, aquí tienen los aprendizajes esperados, la programación, donde están los objetivos de aprendizaje, que es lo que nos interesa. Y luego el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje, donde están las actividades y contenidos, y separado de ello está la evaluación de aprendizaje. Así está estructurado en el sistema para ingresar nuestros sílabos, ¿no? En los sílabos por objetivos. Por su lado, el sílabo por competencias tiene estos elementos que nos interesan por ahora: las competencias y la programación académica. En la programación académica prácticamente están todos los demás elementos juntos, ¿no? Esto tal vez se ha hecho para ver la coherencia que debe de existir entre los elementos del sílabo, ¿no? Bueno, entonces, a modo de ejemplo, vamos a comenzar primero por el sílabo por competencias y luego vamos a ver cómo podemos adaptarlo para el sílabo por objetivos, ¿sí? Bien, en el sílabo por competencias puedes darte cuenta que aquí se colocan las capacidades en este cuadrito, las capacidades. Normalmente estas capacidades, de acuerdo a las indicaciones que nos ha dado la universidad, estas capacidades se encuentran en el currículo, ¿no? Los resultados de aprendizaje, que son elaboración ya del docente, son, como vamos a ver más adelante, los contenidos, las estrategias didácticas, las evidencias de desempeño, los instrumentos de evaluación y el número de semana. Estos elementos son muy importantes y manejados de manera creativa, de manera dosificada, nos sirve de una gran ayuda, de una gran guía para nuestro trabajo. Bien, entonces vamos a ver cómo podemos tener en cuenta esto. Lo que nos interesa por ahora es estos tres elementos: los resultados de aprendizaje, las estrategias didácticas y las evidencias de desempeño. Quiero que te fijes especialmente en estos elementos que lo conforman
porque ellos son los que a veces presentan dificultades, a veces no lo encontramos coherencia, colegas, ¿sí? Entonces, vamos a visualizar cada uno de ellos. Allí lo he puesto número 1, 2 y 3. Vamos a ver. Primero, sobre lo que son los resultados de aprendizaje. Los resultados de aprendizaje, de acuerdo al documento que nos ha emitido la DDA, son enunciados que expresan lo que se espera del estudiante que sea capaz de conocer, comprender o hacer al final de una unidad de aprendizaje. O sea, es lo que el estudiante ha aprendido, ¿no? Lo que ha aprendido como consecuencia del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, explicar las teorías de aprendizaje o lo que nosotros consideramos en nuestro curso, ¿sí? Eso es de manera concreta lo que son los resultados de aprendizaje. Bien, ¿cómo se expresan estos resultados de aprendizaje? Se expresan a través de lo que se ha llamado evidencia de desempeño y que también en este manual nos indica que las evidencias de desempeño son en realidad productos académicos, ¿no? O sea, son documentos, son evidencias, aunque no siempre son documentos, también puede ser una exposición de un alumno, también puede ser el producto académico, ¿no? También eso nosotros podemos irlo ya manejando en el proceso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un video grabado por el estudiante también es una evidencia de desempeño, es un producto académico. Entonces, para los fines de nuestro sílabo, producto académico, los productos académicos son evidencias de desempeño. Entonces, aquí se ha definido como productos académicos virtuales que evidencian en forma objetiva el resultado de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, ahí está el informe del organizador visual, el ensayo, la infografía, la monografía, y como ya les decía, también pueden ser videos trabajados por los estudiantes, ¿no? U otros recursos virtuales trabajados por el estudiante. Una clasificación muy útil que se hace a veces, que hacemos y que yo trabajo bastante, es esta clasificación de 3 tipos de cosas, ¿no? Uno que está relacionado con los informes. A veces al estudiante le pedimos que elaboren, por ejemplo, una tesis, que elaboren proyectos en conjunto, que elaboren ensayos, que elaboren artículos, y esto definitivamente no se hace en una sesión de aprendizaje, pues esto es producto de toda una unidad posiblemente, ¿no? De repente de un ciclo, ¿no? Entonces, sin embargo, los otros profesores a veces les pedimos esto al estudiante. Y obviamente, si tú le pides un ensayo al estudiante, tienes que guiarlo en la manera como tiene que hacerlo, ¿no? Salvo de repente que sea un estudiante de octavo, noveno ciclo que ya tiene mucha experiencia, ¿no? Por otro lado, tenemos me gusta agrupar estos elementos en un portafolio, ¿no? Que normalmente yo los hago que trabajen y les recomiendo a ustedes, ¿no? Así que lo trabajen en el día a día, semana a semana, ¿no? Que el alumno te presente, por ejemplo, un esquema, una infografía, un mapa mental, inclusive hasta pequeños videos grabados, ¿no? Audios de repente que son productos donde se evidencian estos resultados de aprendizaje. Todos estos elementos que lo trabajas semana a semana, puedes agruparlo en un macro producto de aprendizaje, llamémoslo así, que podemos llamarlo portafolio, ¿no? ¿Por qué? Porque esto en realidad son las evidencias de sesión por sesión, ¿no? Y otro resultado de aprendizaje, otro producto académico que los profesores mucho utilizamos, son las pruebas, ¿no? Pruebas objetivas, que ahora, por ejemplo, en el aula virtual que tenemos, podemos diseñarlo y crearlo ahí, cuyas notas van a aparecer inmediatamente. O también puedes tú generar pruebas de desarrollo, ya sea que el estudiante escribe directamente en la plataforma, o de repente puedes pedirlo que lo desarrolle de forma escrita, lo escanee y te lo envíe. Eso ya depende de ti, ¿no? Y bueno, pues estas pruebas normalmente lo hacemos al finalizar de una unidad, pero también podemos hacerlo de repente semana a semana, ¿no? De repente 4 o 5 preguntas, y eso serían también las evidencias, los productos académicos que son evidencias de los resultados de aprendizaje. Eso ya, colegas, depende de ti, depende de la manera como te es más útil, más práctico trabajar, ¿no? Entonces esas serían las evidencias de desempeño. Lo que tenemos que tener cuidado es que las evidencias de desempeño, estos que están acá,
tengan coherencia, sean evidencias de tus resultados de aprendizaje, lo que aquí has puesto, ¿no? Por ejemplo, y que estos resultados de aprendizaje, estas evidencias, hayan hecho uso de estos contenidos, ¿no? Y que además esta evidencia sea una consecuencia de lo que has creado aquí en tus estrategias didácticas, en esta secuencia que has propuesto, ¿no? Bien, entonces, una de las formas útiles que me gusta siempre trabajar a mí es que, por ejemplo, cada semana les pido una parte de un trabajo, un cuadro sinóptico, un documento escrito, un comentario, una matriz para que llenen, y eso evidencia el aprendizaje de cada semana. Todo eso yo lo organizo, por ejemplo, en un portafolio. Se puede organizar sobrado en un portafolio, ¿no? Pero también el estudiante a veces necesita presentar informes que lo va construyendo semana a semana. Eso también, por ejemplo, eso se puede presentar al finalizar una unidad. Y la prueba, y por eso es que en este caso, por ejemplo, he considerado 3 resultados de aprendizaje, pero en realidad el maestro puede tener 4 o 5 resultados de aprendizaje, aunque se recomienda que sean de 2 a 3, ¿no? También se recomienda que tengas en cuenta 3 productos académicos por cada unidad, ¿no? Bueno, además también debes tener en cuenta que los resultados de aprendizaje pueden ser, como te decía, de 2 a 3, dependen de la naturaleza del curso, pues eso puedes considerar más, ¿no? En algunos colegas, por ejemplo, he visto que trabajan un resultado de aprendizaje por cada contenido, y es también válido, por cada semana, perdón, y también es válido. Bueno, siempre hay que buscar que haya coherencia entre esos elementos, entonces, ¿sí? Resultados, contenidos, estrategias y evidencias, ¿no? Y bueno, pues esto es la coherencia que debe haber entre tus resultados de aprendizaje y tus evidencias de desempeño. Bien, ahora veamos las estrategias didácticas. De acuerdo al manual que se les ha entregado, las estrategias didácticas se conciben como métodos, técnicas, procedimientos y recursos que se ejecutan en 3 fases: inicio, desarrollo y cierre. O sea, son estos elementos que se organizan en actividades que son coherentes, que de manera coherente nos permiten garantizar los resultados de aprendizaje y que además nos permiten generar las evidencias, ¿no? Las evidencias. Entonces, eso es lo que tenemos que tener muy claro, ¿no? Por ejemplo, hay que buscar que sean actividades que tienen una secuencia lógica. Por eso aquí en el ejemplo te he puesto 1, 2, 3, 4, que nos indica que son una secuencia lógica, ¿no? Por ejemplo, la explicación del docente, una lectura guiada, de repente un manual para que hagan una práctica, la resolución de un ejercicio, una tarea, ¿no?, que se le da. Y bueno, entonces eso es lo que te recomiendo. Entonces vamos a ver acá. Tenemos aquí las estrategias didácticas. En esta parte es donde tú tienes que tener en cuenta. Piensa que aquí en tu sílabo ya debes visualizar en qué van a consistir estas actividades, si vas a utilizar un video, vas a usar videoconferencia, vas a llevar a cabo una lectura, vas a trabajar con un módulo, vas a trabajar con una separata, con una parte de un libro. Eso tienes ya tú que visualizarlo acá en tu sílabo. Eso es muy importante porque esta estrategia, esta secuencia de actividades que involucran todos esos elementos, estrategias, técnicas, métodos, tienen que tener una secuencia coherente, ¿sí?